La paradoja del abuelo es un dilema lógico que surge al considerar la posibilidad de viajar en el tiempo al pasado y cambiar un evento que afecte directamente la existencia del viajero. En su forma más común, plantea el escenario en el que una persona viaja al pasado y asesina a su propio abuelo antes de que éste tenga hijos. Si el abuelo muere antes de engendrar a la madre o al padre del viajero, entonces el viajero nunca habría nacido, lo que significa que nunca habría podido viajar en el tiempo para cometer el asesinato. Esta contradicción genera un ciclo sin resolución aparente, ya que hay dos líneas de eventos que no pueden coexistir, una en la que el abuelo vive y el viajero nace, y otra en la que el abuelo muere y el viajero nunca existe. Este problema ataca directamente el concepto de causalidad, que es la relación de causa y efecto que rige el universo. En nuestro entendimiento tradicional del tiempo, los eventos ocurren en una secuencia lineal en la que cada suceso tiene una causa anterior. Si se permitiera alterar el pasado de una manera que genere una contradicción como la descrita en la paradoja del abuelo, el orden lógico de los acontecimientos se rompería, creando una imposibilidad lógica. El problema de la paradoja del abuelo se basa en la premisa de que el tiempo es maleable y que el pasado puede modificarse. Sin embargo, esto entra en conflicto con la idea de un tiempo fijo en el que los eventos pasados ya están determinados y no pueden ser alterados. Si el viaje al pasado fuera posible y los cambios en la línea temporal tuvieran consecuencias inmediatas, entonces el universo estaría sujeto a paradojas constantes en las que los efectos de una acción podrían impedir su propia causa. Esto ha llevado a algunos teóricos a sugerir que, en caso de que el viaje en el tiempo al pasado sea posible, el universo podría funcionar de una manera que evite estas contradicciones de forma natural. Una posible interpretación es que cualquier intento de cambiar el pasado se vería frustrado de alguna manera, ya sea por coincidencias improbables, errores inevitables o circunstancias externas que impidan que el viajero logre alterar la historia. De esta manera, cualquier acción que se intente realizar en el pasado ya estaría integrada en la línea temporal original, lo que garantizaría la coherencia de los eventos. Otra posibilidad es que, si alguien viaja al pasado y cambia un evento clave, en lugar de modificar su propia línea temporal, lo que haría sería crear una nueva realidad paralela en la que los eventos se desarrollan de manera diferente. En este caso, el viajero seguiría existiendo en su línea temporal original, pero habría generado una nueva versión del universo donde su abuelo nunca tuvo descendencia. Sin embargo, esta interpretación implica la existencia de múltiples líneas temporales, lo que añade un nivel adicional de complejidad a la teoría del viaje en el tiempo. La paradoja del abuelo sigue siendo uno de los problemas más discutidos en relación con los viajes en el tiempo y es utilizada con frecuencia en la ciencia ficción para explorar las consecuencias de alterar el pasado. Sin una solución clara dentro de nuestro entendimiento actual de la física, sigue siendo un concepto teórico que desafía nuestra comprensión del tiempo y la causalidad. La paradoja de la causalidad, también conocida como paradoja de la predestinación o bucle causal, es un dilema lógico que surge en la teoría del viaje en el tiempo cuando un evento es causado por sí mismo en un ciclo sin un origen claro. En este tipo de paradoja, algo ocurre únicamente porque en el futuro alguien viajó al pasado e hizo que sucediera, lo que plantea la pregunta de cuál es la causa original del evento. Un ejemplo clásico de esta paradoja es el caso de una persona que viaja al pasado y le entrega a un joven escritor una copia de un libro famoso. Ese escritor copia el contenido del libro y lo publica como si fuera suyo, sin saber que la única razón por la que el libro existe es porque en el futuro alguien lo obtuvo de esa copia y lo llevó de vuelta en el tiempo. En este escenario, el libro nunca fue escrito en primer lugar, sino que simplemente existe dentro de un ciclo infinito de eventos que se refuerzan a sí mismos. Otro ejemplo es el caso de un viajero en el tiempo que viaja al pasado para inspirar a una persona a crear una tecnología revolucionaria. Si esa persona solo pudo inventar la tecnología porque fue inspirada por el viajero del tiempo, y el viajero del tiempo solo pudo conocer esa tecnología porque ya existía en su línea temporal original, entonces la invención no tiene un punto de origen claro. Se genera un bucle cerrado donde la información o el objeto parecen surgir de la nada, desafiando nuestra comprensión de la causalidad. En la física tradicional, la causalidad establece que todo evento debe tener una causa anterior. Sin embargo, las paradojas de causalidad desafían este principio al mostrar situaciones en las que un evento puede ser su propia causa sin una fuente inicial. Este problema se vincula con el concepto de los bucles temporales, en los cuales el tiempo se cierra sobre sí mismo y un conjunto de eventos se repite de manera indefinida sin un inicio claro. Algunas teorías en la física intentan abordar estas paradojas. Una posibilidad es que el universo tenga mecanismos que impidan que se produzcan estos bucles temporales, asegurando que la causalidad se mantenga intacta. Esto se conoce como la conjetura de protección cronológica, propuesta por Stephen Hawking, que sugiere que las leyes de la física podrían impedir que los viajes en el tiempo al pasado sean posibles. Otra teoría es la existencia de líneas temporales múltiples,
donde cualquier acción realizada en el pasado genera una nueva realidad paralela en lugar de afectar la línea temporal original. De esta forma, el viajero en el tiempo no estaría creando una paradoja porque estaría actuando en una línea del tiempo separada. La paradoja de la causalidad ha sido explorada en numerosas obras de ciencia ficción, desde películas y series hasta novelas, debido a su capacidad de desafiar nuestra percepción del tiempo y la realidad. Sin embargo, hasta que la ciencia tenga una comprensión más profunda de la naturaleza del tiempo y la causalidad, estas paradojas seguirán siendo un misterio teórico sin una solución definitiva. La paradoja de la predestinación es un fenómeno teórico dentro de los viajes en el tiempo en el que un evento ocurre porque ha sido causado por un viajero temporal en el pasado, pero al mismo tiempo, ese viajero solo realiza la acción porque el evento ya había ocurrido en su propia línea temporal. Esto genera un ciclo cerrado en el que el evento se vuelve inevitable y carece de un punto de origen claro. Un ejemplo clásico de esta paradoja es el caso de una persona que recibe en su juventud un misterioso manuscrito con instrucciones sobre cómo construir una máquina revolucionaria. Años más tarde, esa persona viaja al pasado y entrega el mismo manuscrito a su yo más joven, asegurando así que la invención se lleve a cabo. En este escenario, el manuscrito nunca tuvo un autor original, ya que solo existe dentro del bucle temporal. Otro ejemplo común se encuentra en relatos donde un viajero en el tiempo salva a una persona que, en el futuro, se convertirá en su mentor y le enseñará todo lo que sabe. Sin embargo, si el viajero no hubiera realizado esa acción en el pasado, su mentor nunca habría sobrevivido ni aprendido lo necesario para entrenarlo. Esto significa que el conocimiento no tiene un punto de origen real, sino que simplemente existe dentro de la paradoja. La paradoja de la predestinación plantea un problema para nuestra comprensión de la causalidad, ya que rompe la noción de causa y efecto tradicional. En la realidad, cada evento tiene una causa anterior que lo origina, pero en un bucle de predestinación, el evento se vuelve autocontenido y ocurre simplemente porque sí, sin una causa externa que lo inicie. Algunas teorías han intentado abordar este dilema desde la física y la filosofía. Una posibilidad es que el tiempo funcione de manera determinista en ciertas circunstancias, lo que significa que todo lo que ha sucedido ya está escrito y no puede cambiarse, asegurando que la historia se mantenga dentro del ciclo establecido. Esta idea se alinea con el concepto del principio de autoconsistencia de Novikov, que sugiere que cualquier evento que ocurra en el pasado debido a un viaje en el tiempo debe ser consistente con la historia original, evitando así cambios drásticos en la línea temporal. Por otro lado, algunas interpretaciones de la mecánica cuántica y la teoría de los multiversos proponen que cada vez que alguien viaja en el tiempo y altera un evento, en lugar de modificar su propia línea temporal, se crea una nueva realidad paralela en la que los acontecimientos se desarrollan de manera diferente. Esto eliminaría la paradoja al permitir que existan múltiples versiones de la historia, cada una con su propia secuencia de eventos. La paradoja de la predestinación es un tema recurrente en la ciencia ficción, explorado en películas, series y novelas que juegan con la idea de un destino inmutable donde los personajes, sin saberlo, cumplen un papel esencial en su propia historia. Aunque en la actualidad el viaje en el tiempo sigue siendo un concepto teórico, estas paradojas desafían nuestra percepción del tiempo y la causalidad, dejando abierta la pregunta de si el destino es realmente algo inevitable. La paradoja del efecto mariposa es un concepto que surge del caos y la teoría de la sensibilidad a las condiciones iniciales, aplicada al viaje en el tiempo. Se basa en la idea de que un pequeño cambio en el pasado puede generar consecuencias enormes e impredecibles en el futuro. Su nombre proviene de la metáfora de que el aleteo de una mariposa en un lugar del mundo podría, en teoría, causar un huracán en otro punto del planeta debido a la interconexión de los sistemas. Cuando se aplica al viaje en el tiempo, esta paradoja plantea que incluso la alteración más insignificante en el pasado podría modificar drásticamente la historia de formas que no se pueden prever. Un ejemplo clásico de esta paradoja se encuentra en el cuento El sonido del trueno, de Ray Bradbury. En la historia, un grupo de viajeros en el tiempo regresa a la era de los dinosaurios con estrictas instrucciones de no interferir con nada. Sin embargo, uno de ellos pisa accidentalmente una mariposa. Al regresar al presente, descubren que el mundo ha cambiado de manera radical. El idioma es distinto, el gobierno es totalitario y la sociedad ha sido transformada por completo debido a esa pequeña acción en el pasado. Este concepto sugiere que la historia no es un sistema rígido y estable, sino que cada evento influye en otros, y cualquier alteración, por mínima que sea, puede desencadenar una serie de efectos en cadena con resultados impredecibles. La paradoja del efecto mariposa cuestiona la posibilidad de viajar en el tiempo sin consecuencias y pone en duda la idea de que se pueda modificar el pasado de forma controlada sin generar cambios catastróficos en el futuro. Desde una perspectiva científica, esta paradoja se relaciona con la teoría del caos, que establece que los sistemas dinámicos son extremadamente sensibles a las condiciones iniciales. En otras palabras,
Incluso una pequeña variación en los datos de entrada puede producir diferencias exponenciales en el resultado final. En este sentido, el tiempo y la historia podrían funcionar de manera similar, donde una pequeña alteración en el pasado no solo cambia un evento específico, sino que altera toda la cadena de acontecimientos posteriores. Para evitar esta paradoja, algunas teorías han propuesto mecanismos de estabilidad en los viajes en el tiempo. Una de ellas es el principio de autoconsistencia de Novikov, que sugiere que cualquier acción realizada en el pasado siempre llevará al mismo futuro, sin importar lo que se intente cambiar. En este escenario, cualquier alteración que pudiera generar un futuro drásticamente diferente sería de alguna manera corregida por el propio flujo del tiempo. Otra posible solución se encuentra en la teoría de los multiversos. Según esta idea, cada vez que alguien viaja al pasado y cambia un evento, no altera su propia línea temporal, sino que crea una nueva realidad paralela. En este caso, el viajero podría modificar el pasado de una nueva línea temporal sin afectar su presente original. La paradoja del efecto mariposa ha sido ampliamente explorada en la ciencia ficción, el cine y la literatura, sirviendo como advertencia sobre los riesgos de interferir con el pasado. A pesar de que los viajes en el tiempo siguen siendo una especulación teórica, este concepto plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del destino, la causalidad y la fragilidad de la historia tal como la conocemos. La paradoja de la película es un tipo de paradoja temporal que ocurre cuando un evento en el presente o futuro solo sucede porque alguien viajó al pasado y lo hizo posible, generando un ciclo sin un origen claro. Es similar a la paradoja del bucle infinito, pero se centra específicamente en información, conocimiento o sucesos que no tienen un punto de creación definido. El nombre paradoja de la película se usa porque es un concepto común en la ciencia ficción y el cine, donde los personajes descubren algo en el futuro, viajan al pasado y lo originan sin que haya un evento inicial fuera del bucle. Un ejemplo clásico de esta paradoja sería si un director de cine viajara al futuro, viera su propia película terminada, memorizara el guión y luego regresara al pasado para escribirlo exactamente igual. En este caso, el guión nunca fue realmente creado por alguien desde cero, simplemente existe atrapado en el ciclo del tiempo. Otro ejemplo popular se encuentra en la franquicia Terminator. En la historia, Skynet, una inteligencia artificial, es creada a partir de la tecnología de un Terminator enviado del futuro. Pero este Terminator solo existe porque Skynet lo creó en primer lugar. Así, la tecnología nunca tuvo un origen real, simplemente se perpetúa en un bucle sin principio. Este tipo de paradoja desafía el principio de causalidad, que establece que todo evento debe tener una causa. En la paradoja de la película, la información o el evento no tiene una causa original, ya que solo existe dentro del ciclo temporal. Esto plantea preguntas filosóficas y científicas sobre la naturaleza del tiempo y la posibilidad de que ciertos eventos puedan ocurrir sin un origen claro. Desde la perspectiva de la física teórica, algunos intentan resolver esta paradoja con el principio de autoconsistencia de Novikov, el cual establece que los viajes en el tiempo no pueden generar inconsistencias lógicas. Según este principio, cualquier acción tomada en el pasado debe ajustarse a los eventos ya establecidos en el futuro, asegurando que el ciclo siempre se mantenga sin contradicciones. Otra posible solución se encuentra en la teoría de los universos paralelos. Según esta idea, cuando alguien viaja al pasado y provoca un evento sin origen, en realidad está creando una nueva línea temporal donde dicho evento tiene lugar, mientras que la línea original sigue existiendo de manera independiente. La paradoja de la película es un recurso narrativo fascinante en el cine y la literatura, pero también plantea preguntas profundas sobre el tiempo y la causalidad. Si los viajes en el tiempo fueran posibles, ¿sería factible que la información o los objetos existieran sin un punto de origen? ¿O hay leyes fundamentales del universo que impedirían estos bucles? Aunque aún no tenemos respuestas definitivas, la paradoja sigue siendo uno de los dilemas más intrigantes dentro del estudio del tiempo y la ciencia ficción. La paradoja del doble es un concepto fascinante en la narrativa de ciencia ficción y en el estudio teórico de los viajes en el tiempo, que se centra en la idea de la duplicación de una persona o de su identidad a través de los viajes temporales. Esta paradoja se plantea cuando un viajero en el tiempo se encuentra consigo mismo en un momento del pasado, lo que puede dar lugar a situaciones contradictorias y difíciles de resolver en términos de identidad y causalidad. Imaginemos un escenario en el que un individuo viaja al pasado con la intención de evitar un evento desafortunado que le ocurrió. Sin embargo, al llegar al pasado, se encuentra con su yo más joven, y en un intento de ayudarlo, decide intervenir en su vida de manera que altere el curso de los eventos. Este encuentro provoca una serie de consecuencias imprevistas, y ahora tenemos dos versiones del mismo individuo coexistiendo en el mismo tiempo y lugar, lo que complica enormemente la situación. Uno de los problemas más evidentes que surgen de esta paradoja es la cuestión de la identidad. Si el viajero en el tiempo se encuentra con su yo del pasado,
¿Cómo se define la identidad de cada uno? ¿Son ambos el mismo individuo, o se han convertido en dos entidades separadas debido a las diferentes experiencias y decisiones que han tomado? Esta situación puede llevar a una crisis de identidad, ya que cada versión del individuo tiene sus propios recuerdos, experiencias y decisiones que los definen, pero ambas comparten un pasado común. Además, la paradoja del doble también plantea preguntas sobre la causalidad. Si el viajero en el tiempo altera algo en el pasado, puede que las consecuencias de esa acción cambien el futuro de maneras inesperadas. Por ejemplo, si el viajero evita que su yo más joven sufra un evento negativo, esto puede llevar a que no desarrolle ciertas habilidades o características que lo convierten en la persona que viajó al pasado en primer lugar. Este ciclo de retroalimentación puede resultar en situaciones en las que el viajero no solo cambie su propio destino, sino que también genere un efecto mariposa, donde pequeñas alteraciones en el pasado tienen grandes repercusiones en el futuro. La paradoja del doble ha sido explorada en varias obras de ficción. En la película Regreso al futuro, por ejemplo, Marty McFly viaja al pasado y se encuentra con sus padres, lo que pone en peligro su propia existencia. Este tipo de tramas suelen explorar el dilema ético y emocional que enfrentan los personajes al lidiar con sus propias identidades y las repercusiones de sus acciones en el pasado. Desde un punto de vista científico, algunas teorías intentan abordar esta paradoja. Una de ellas es la teoría de los universos paralelos, que sugiere que cada vez que alguien viaja al pasado y realiza cambios, se crea una nueva línea temporal o universo alternativo. En este modelo, el viajero y su yo más joven podrían coexistir sin conflictos, ya que cada uno existiría en su propio universo, aunque el viajero en el tiempo podría recordar experiencias de ambos. Otra posible solución se basa en el principio de autoconsistencia de Novikov, que establece que cualquier acción tomada por un viajero en el tiempo no puede alterar eventos que ya ocurrieron, asegurando que la línea de tiempo se mantenga coherente y evitando que el viajero se encuentre consigo mismo en situaciones contradictorias. Sin embargo, este principio no aborda completamente el dilema de la identidad, ya que la existencia de dos versiones de una persona en el mismo tiempo y lugar sigue siendo un desafío para la lógica. En resumen, la paradoja del doble es un concepto intrigante que desafía nuestras nociones de identidad y causalidad en el contexto de los viajes en el tiempo. Nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser uno mismo y cómo nuestras decisiones pueden afectar no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos que nos rodean. Aunque es un tema común en la ciencia ficción, también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del tiempo y la existencia, y sigue siendo un área de interés tanto para escritores como para científicos que exploran las complejidades del tiempo y la identidad. La paradoja de la bifurcación es un concepto fascinante en el ámbito de la teoría de los viajes en el tiempo y la narrativa de ciencia ficción. Se refiere a una situación en la que un viajero temporal altera un evento en el pasado de tal manera que genera múltiples líneas temporales divergentes. Cada vez que se produce una bifurcación, se crea una nueva línea de tiempo que coexiste con la original, lo que plantea preguntas complejas sobre la causalidad, la identidad y las consecuencias de las decisiones. Imaginemos un escenario donde un viajero en el tiempo regresa a un momento específico en el pasado, con la intención de evitar un accidente que le ocurrió a un ser querido. Supongamos que el viajero interviene y logra salvar a esa persona. Sin embargo, al hacerlo, se desencadena una serie de eventos que afectan a otras personas y situaciones, generando un nuevo futuro que es radicalmente diferente al original. Este acto de intervención es lo que provoca la bifurcación en la línea temporal. La paradoja de la bifurcación plantea el dilema de qué ocurre con las versiones alternativas de la realidad. Una vez que el viajero ha realizado cambios en el pasado, se crean dos líneas temporales: la original, en la que el accidente ocurrió y la persona no fue salvada, y una nueva, en la que el viajero ha intervenido con éxito. Esta creación de líneas temporales alternativas puede llevar a complicaciones significativas, ya que los eventos que siguen a la bifurcación pueden no solo cambiar el destino del ser querido, sino también el del propio viajero. Por ejemplo, en la línea temporal donde la persona fue salvada, el viajero puede experimentar una vida completamente diferente, quizás incluso sin conocer el mundo tal como lo conocía en la línea original. Esto genera preguntas sobre la identidad del viajero. ¿Sigue siendo la misma persona que tomó la decisión de viajar en el tiempo? ¿O se ha convertido en alguien diferente debido a las circunstancias que ha creado en la nueva línea temporal? Estas interrogantes abren un amplio campo de exploración sobre cómo nuestras decisiones y acciones influyen en nuestro sentido de identidad y continuidad. Otro aspecto interesante de la paradoja de la bifurcación es la naturaleza de las consecuencias. Si bien el viajero puede haber tenido la intención de hacer un bien al salvar a su ser querido, el efecto mariposa puede entrar en juego, donde pequeños cambios en el pasado provocan resultados imprevistos y a menudo desastrosos en el futuro. Por ejemplo, al salvar a una persona,
el viajero podría estar alterando el curso de eventos que eventualmente resultarían en un desastre mayor o en la pérdida de otras vidas. Esto plantea preguntas éticas sobre la moralidad de intervenir en el pasado y si realmente se puede juzgar el bien o el mal de una acción cuando sus consecuencias son tan inciertas. En la literatura y el cine, la paradoja de la bifurcación se ha explorado en diversas obras. Un ejemplo es la serie Doctor Who, donde los personajes a menudo viajan en el tiempo y alteran eventos históricos, generando nuevas realidades que coexisten con las originales. Cada cambio puede tener ramificaciones significativas, y a menudo, los personajes deben enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Desde un punto de vista científico, la paradoja de la bifurcación desafía el concepto clásico de causalidad. Si cada acción del viajero en el tiempo crea nuevas líneas temporales, ¿cómo se puede determinar cuál es la realidad correcta? ¿Es cada línea temporal igualmente válida, o hay una jerarquía en la que algunas realidades son más reales que otras? Estas preguntas han llevado a filósofos y teóricos a considerar no solo la naturaleza del tiempo y el viaje temporal, sino también el significado de la existencia misma. En resumen, la paradoja de la bifurcación es un concepto complejo que explora las ramificaciones de los viajes en el tiempo y las decisiones que tomamos. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden influir en el futuro y sobre la naturaleza de nuestra identidad a lo largo del tiempo. Al generar múltiples líneas temporales, la paradoja plantea preguntas intrigantes sobre la causalidad, la moralidad y la realidad misma, convirtiéndola en un tema apasionante en la ciencia ficción y la filosofía del tiempo. La paradoja del destino es un intrigante concepto que surge en el contexto de los viajes en el tiempo y se centra en la idea de que ciertos eventos están predestinados a ocurrir, independientemente de las acciones de quienes intentan cambiarlos. En esta paradoja, se presenta un escenario en el que un viajero en el tiempo intenta alterar un evento específico en el pasado, solo para descubrir que sus esfuerzos para cambiar el destino son, irónicamente, lo que asegura que el evento ocurra de todos modos. Para entender mejor esta paradoja, consideremos un ejemplo clásico. Supongamos que un viajero en el tiempo se siente impulsado a prevenir un desastre en su infancia, como un accidente automovilístico que le causó una gran pérdida. Decide viajar al pasado con la intención de detener el accidente. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, su intervención no solo falla, sino que sus acciones terminan provocando una serie de eventos que conducen inevitablemente al mismo desastre que intentaba evitar. En esta situación, la paradoja del destino plantea la pregunta: ¿es realmente posible cambiar el destino? A medida que el viajero intenta alterar el curso de los eventos, se encuentra atrapado en un ciclo en el que sus esfuerzos para evitar el destino son, de hecho, la causa que lo hace inevitable. Esto implica que el destino puede ser una fuerza inmutable que prevalece a pesar de las acciones individuales. Una de las implicaciones filosóficas de la paradoja del destino es el dilema entre el libre albedrío y el determinismo. Si el destino está predeterminado y no se puede cambiar, entonces surge la pregunta de si los individuos realmente tienen el poder de tomar decisiones significativas. En el caso del viajero en el tiempo, su creencia en la capacidad de alterar su destino se convierte en un elemento trágico, ya que al intentar ejercer su libre albedrío, termina reforzando la inevitabilidad del evento. La paradoja del destino ha sido explorada en varias obras de ficción. Un ejemplo notable se encuentra en la película El efecto mariposa, donde el protagonista intenta cambiar eventos traumáticos de su pasado. A pesar de sus esfuerzos por alterar el curso de su vida, cada intento de modificación resulta en consecuencias aún más devastadoras, lo que resalta la idea de que ciertos eventos están destinados a ocurrir de una forma u otra. Desde una perspectiva científica, la paradoja del destino plantea preguntas sobre la naturaleza del tiempo y la causalidad. Si el tiempo es lineal y cada evento tiene una causa y un efecto, entonces la existencia de un destino inalterable desafía nuestra comprensión del tiempo. Algunos teóricos sugieren que el tiempo puede ser más bien una red de posibilidades, donde las acciones de los individuos influyen en el resultado, pero ciertos puntos críticos en la trama temporal están destinados a permanecer inalterables. Una posible resolución a la paradoja del destino es la idea de los universos paralelos o líneas temporales múltiples. Según esta teoría, cada vez que un viajero en el tiempo intenta cambiar un evento, en lugar de alterar la línea de tiempo original, se crea una nueva línea temporal donde las decisiones se desarrollan de manera diferente. Sin embargo, la línea temporal original permanece intacta, lo que significa que, en última instancia, el evento destinado sigue ocurriendo en esa línea de tiempo. En resumen, la paradoja del destino es un fascinante enigma que explora la tensión entre el libre albedrío y la predestinación en el contexto de los viajes en el tiempo. Nos lleva a cuestionar la naturaleza del destino y si realmente podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. A través de su representación en la ficción y su exploración en la filosofía, esta paradoja desafía nuestras percepciones sobre el tiempo, la causalidad y el significado de nuestras decisiones.
La paradoja del vestuario, también conocida como la paradoja del vestíbulo o la paradoja de la vestimenta, es un concepto que surge en discusiones sobre los viajes en el tiempo y la naturaleza de la realidad. Esta paradoja se centra en el dilema que enfrenta un viajero en el tiempo cuando decide cambiar su vestimenta antes de realizar un viaje temporal, lo que a su vez provoca confusiones sobre la identidad y la continuidad del tiempo. Imaginemos un escenario en el que un viajero en el tiempo se prepara para ir al pasado. Al hacerlo, decide que es mejor vestirse con un atuendo de la época en la que va a llegar. Por ejemplo, si planea viajar a la época victoriana, opta por ponerse un traje de esa época en lugar de llevar su ropa contemporánea. Este acto de cambiar de vestuario puede parecer trivial, pero abre la puerta a complicaciones profundas en la narrativa del tiempo. Una de las cuestiones más intrigantes que plantea esta paradoja es: ¿qué sucede si el viajero en el tiempo, al cambiar su vestimenta, se convierte en un personaje importante en esa época? Supongamos que, al llegar al pasado vestido de una manera particular, el viajero se presenta ante una figura histórica o se involucra en un evento crucial, de modo que su presencia y vestimenta alteran el curso de los acontecimientos históricos. Esto lleva a la pregunta de si su elección de vestuario fue realmente una decisión libre o si estaba predestinada a tener un impacto significativo en el pasado. Además, esta paradoja también toca el tema de la identidad. Si el viajero cambia su vestimenta para adaptarse a la época en la que está viajando, ¿significa eso que también está cambiando su identidad? La ropa que usamos a menudo refleja quiénes somos y cómo queremos ser percibidos. Si un viajero en el tiempo decide vestirse de una manera que contradice su identidad original, podría perder parte de su sentido de sí mismo en el proceso. Este dilema resuena con la idea de que nuestras decisiones, incluso en aspectos aparentemente superficiales, pueden tener repercusiones profundas en nuestra vida y en la historia. Desde un punto de vista científico, la paradoja del vestuario también puede llevar a preguntas sobre la causalidad y la continuidad en el tiempo. Si el viajero en el tiempo se convierte en una figura histórica a causa de su vestimenta, se podría argumentar que su viaje en el tiempo fue lo que causó ciertos eventos en la historia, en lugar de ser un mero observador. Esto puede dar lugar a un ciclo de retroalimentación en el que la acción del viajero no solo afecta su propia existencia, sino que también altera el curso de la historia de una manera que parece inevitable. En la ficción, la paradoja del vestuario puede encontrarse en diversas narrativas sobre viajes en el tiempo. Un ejemplo puede ser visto en series como Doctor Who, donde los personajes a menudo cambian de vestimenta para encajar en las diferentes épocas y situaciones en las que se encuentran. La elección de vestimenta no solo es importante para la autenticidad histórica, sino que también puede tener un impacto significativo en la manera en que los personajes interactúan con los eventos que les rodean. En resumen, la paradoja del vestuario es un concepto que nos invita a reflexionar sobre la relación entre la vestimenta, la identidad y el viaje en el tiempo. A través de sus implicaciones sobre la causalidad y la continuidad, esta paradoja plantea preguntas profundas sobre cómo nuestras elecciones, incluso las más superficiales, pueden afectar no solo nuestra identidad, sino también el curso de la historia misma. A medida que exploramos esta paradoja en la ficción y la filosofía, nos enfrentamos a la complejidad del tiempo y las decisiones humanas, lo que la convierte en un tema fascinante de estudio y reflexión. La paradoja del desastre es un fascinante concepto que surge en el contexto de los viajes en el tiempo y se centra en la relación entre la intervención en eventos pasados y las consecuencias inesperadas que pueden resultar de tales acciones. Esta paradoja ilustra cómo, a pesar de los esfuerzos de un viajero temporal por evitar un desastre, sus acciones pueden, irónicamente, desencadenar el mismo o un desastre aún mayor. A través de esta paradoja, se examinan cuestiones sobre la naturaleza del destino, la causalidad y el libre albedrío, así como la complejidad de las decisiones humanas. Imaginemos un escenario en el que un viajero en el tiempo decide regresar a un momento crítico en el pasado, con la intención de prevenir un evento trágico, como un accidente de avión en el que mueren cientos de personas. El viajero tiene una fuerte motivación personal para intervenir, ya que una de las víctimas es un ser querido. Sin embargo, al intentar evitar el desastre, el viajero realiza una serie de acciones que, en lugar de prevenir la tragedia, terminan causando un desastre aún mayor. Por ejemplo, su intervención podría alterar la secuencia de eventos de tal manera que provoca un accidente de tren, que resulta en más muertes y destrucción que el accidente original que intentaba evitar. Esta situación plantea una serie de preguntas complejas sobre la causalidad. Si el viajero no hubiera intervenido en el pasado, el accidente de avión habría ocurrido tal como estaba destinado. Sin embargo, al intentar cambiar el destino, ha creado un nuevo conjunto de circunstancias que resultan en un desastre aún más catastrófico. Así, la paradoja del desastre muestra que los esfuerzos por cambiar el curso de los eventos pueden tener consecuencias imprevistas que anulan el propósito original de la intervención.
Además, esta paradoja se adentra en el dilema moral y ético de intervenir en eventos trágicos. Si un viajero en el tiempo tiene la oportunidad de salvar a su ser querido, pero su intervención podría llevar a consecuencias devastadoras para otros, surge la pregunta: ¿es correcto actuar en función de intereses personales si eso significa arriesgar la vida de otros? Esta cuestión resuena en muchas narrativas de ciencia ficción y plantea un dilema ético sobre el peso de las decisiones humanas en el tejido del tiempo. En términos de la narrativa, la paradoja del desastre ha sido explorada en diversas obras de ficción. Un ejemplo notable se encuentra en la película Predestination, donde las acciones del protagonista para evitar un ataque terrorista resultan en la creación del mismo evento que intenta prevenir. Este tipo de historias enfatiza la idea de que el destino puede ser inalterable, y cualquier intento de cambiarlo podría llevar a resultados adversos. Desde un punto de vista científico y filosófico, la paradoja del desastre plantea interrogantes sobre la naturaleza del tiempo y la realidad. Si el tiempo es un continuum donde cada acción tiene un efecto, entonces la idea de cambiar el pasado se convierte en un enigma. Algunas teorías sugieren que el tiempo puede ser más como una serie de ramificaciones que se bifurcan, donde cada decisión crea una nueva línea temporal, y el efecto mariposa se convierte en un principio subyacente, donde pequeños cambios pueden provocar resultados desproporcionados. En conclusión, la paradoja del desastre es un tema cautivador que nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de las decisiones, el destino y las consecuencias de nuestras acciones. A través de su exploración en la ficción y la filosofía, esta paradoja invita a cuestionar la naturaleza del tiempo, la causalidad y la moralidad de las intervenciones en el pasado. Nos recuerda que, en la búsqueda de evitar tragedias, a menudo podemos desatar fuerzas que resultan en desastres aún mayores, lo que destaca la imprevisibilidad de nuestras acciones y la complejidad del universo en el que vivimos. La paradoja del evento histórico es un intrigante concepto que explora las complejidades y las contradicciones que pueden surgir cuando se intenta alterar un evento significativo del pasado a través de los viajes en el tiempo. Esta paradoja aborda cuestiones sobre la causalidad, el libre albedrío y la naturaleza del tiempo, y plantea preguntas sobre si es realmente posible cambiar el curso de la historia sin enfrentar consecuencias imprevistas. Imaginemos un escenario en el que un viajero en el tiempo decide regresar a un momento clave en la historia, con la intención de cambiar un evento que tuvo repercusiones negativas. Por ejemplo, podría intentar evitar el hundimiento del Titanic. El viajero, convencido de que su intervención salvará cientos de vidas, llega a bordo del barco con la esperanza de prevenir la tragedia. Sin embargo, su presencia y acciones en el barco pueden alterar la secuencia de eventos de tal manera que, en lugar de evitar el hundimiento, provoca una cadena de acontecimientos que lleva a un desastre aún mayor. Quizás el viaje en el tiempo del héroe atraiga la atención no deseada de otros o cause una serie de errores que culminen en un accidente diferente, resultando en más muertes y destrucción de las que se pretendía evitar. Esta situación plantea preguntas sobre la naturaleza de la historia y la inevitabilidad de los eventos. Si el viajero en el tiempo es incapaz de cambiar el resultado de un evento tan significativo, ¿significa eso que ciertos momentos en la historia son inevitables? Esta idea sugiere que la historia puede estar predestinada a seguir un curso particular, y cualquier intento de alterarla solo puede resultar en un retorno a la misma línea temporal, o incluso en un resultado más catastrófico. La paradoja del evento histórico también aborda el dilema moral y ético de intervenir en el pasado. Si un viajero en el tiempo tiene la oportunidad de cambiar un evento trágico, surge la pregunta de si debe hacerlo, especialmente si existe el riesgo de causar un daño mayor. Esto plantea cuestiones sobre la responsabilidad de las acciones y el impacto que pueden tener en las vidas de otros. Desde una perspectiva narrativa, la paradoja del evento histórico se ha explorado en numerosas obras de ficción. Un ejemplo clásico es la serie Doctor Who, donde los personajes a menudo intentan cambiar eventos históricos, solo para descubrir que sus intervenciones pueden tener consecuencias imprevistas y complicadas. Estas historias resaltan la idea de que, aunque la intención de cambiar el pasado puede ser noble, los resultados pueden ser peligrosos y desestabilizadores. En el ámbito filosófico, la paradoja del evento histórico lleva a reflexiones sobre la naturaleza del tiempo. Si el tiempo es lineal, cada evento se basa en lo que ha sucedido anteriormente. Cualquier alteración en un evento puede desencadenar un efecto dominó que modifique el presente y el futuro. Esto se relaciona con la teoría del caos y el efecto mariposa, donde pequeñas acciones pueden tener repercusiones enormes. En conclusión, la paradoja del evento histórico es un concepto cautivador que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del tiempo, la causalidad y la moralidad. Al explorar las complejidades de intentar cambiar eventos significativos en la historia, esta paradoja nos lleva a cuestionar nuestra comprensión del destino y la inevitabilidad. A través de su representación en la ficción y su reflexión en la filosofía,
la paradoja del evento histórico resalta la complejidad de las decisiones humanas y la interacción entre la historia y el tiempo, subrayando que nuestras acciones, aunque bien intencionadas, pueden tener consecuencias inesperadas y a menudo incontrolables. La paradoja del primer viajero es un enigma fascinante que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del tiempo y la causalidad en el contexto de los viajes temporales. Este dilema se centra en la idea de que si alguien es el primer viajero en el tiempo, entonces surge la cuestión de cómo adquirió el conocimiento y la habilidad necesarios para realizar ese viaje. Si no hay un viajero anterior que le haya enseñado, ¿de dónde proviene su capacidad para viajar en el tiempo? Este concepto desafía nuestras nociones sobre la continuidad del tiempo y la transmisión de conocimiento. Imaginemos un escenario en el que una persona, a través de la investigación y el desarrollo, logra inventar una máquina del tiempo. Esta persona es el primer viajero en el tiempo. Sin embargo, al ser el primero, no tiene a nadie que le haya precedido en esta aventura, lo que plantea un problema lógico. ¿Cómo pudo aprender a usar la máquina si no había un modelo previo de viajero temporal que le hubiera enseñado? La pregunta se convierte en un bucle temporal en el que la existencia del viajero depende de la existencia de otros viajeros, pero a su vez, no hay nadie más que haya viajado antes. Esta paradoja nos lleva a reflexionar sobre la noción de causalidad en el tiempo. En un modelo lineal del tiempo, cada evento tiene una causa, y cualquier habilidad o conocimiento se transmite de una persona a otra. Sin embargo, en el caso del primer viajero, no hay una causa clara para su existencia como viajero temporal. Esto puede generar la impresión de que su habilidad para viajar en el tiempo es un hecho que desafía las reglas de causa y efecto. La paradoja también puede interpretarse como un cuestionamiento sobre el origen del tiempo mismo. Si el primer viajero no tiene antecedentes, ¿cómo puede existir en un marco temporal? Desde una perspectiva filosófica, la paradoja del primer viajero plantea interrogantes sobre la naturaleza del conocimiento y la existencia. ¿Es posible que haya conocimientos innatos o que una persona pueda, de alguna manera, inventar por completo un concepto sin influencia previa? Esta idea sugiere que el conocimiento podría existir en un vacío, pero también plantea la cuestión de si eso es viable en nuestra comprensión actual del mundo. En la ficción, esta paradoja ha sido explorada en diversas obras. Por ejemplo, en historias de ciencia ficción, se han imaginado situaciones en las que los viajeros del tiempo interactúan con su pasado y su futuro, lo que a menudo complica aún más la línea temporal. A través de estas narrativas, los autores han abordado las complejidades de los viajes temporales y las paradojas que pueden surgir de ellos, incluyendo la del primer viajero. En conclusión, la paradoja del primer viajero es un intrigante dilema que desafía nuestras ideas sobre el tiempo, la causalidad y la transmisión del conocimiento. Al plantear la pregunta de cómo alguien puede ser el primer viajero sin haber aprendido de otros, esta paradoja nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo mismo y las limitaciones de nuestra comprensión del mismo. A través de su exploración en la ficción y la filosofía, esta paradoja resalta las complejidades del concepto de viaje en el tiempo y nos invita a considerar las implicaciones más amplias de nuestras acciones y decisiones en un contexto temporal. La paradoja del destino final es un enigma fascinante que aborda la complejidad de los viajes en el tiempo, específicamente la cuestión de si un viajero que se desplaza hacia el futuro puede regresar al presente. Esta paradoja pone en tela de juicio nuestra comprensión del tiempo, la causalidad y las consecuencias de los viajes temporales, lo que genera un amplio campo de especulaciones sobre la naturaleza del tiempo y su relación con la existencia. Imaginemos que un individuo tiene la capacidad de viajar al futuro utilizando una máquina del tiempo. Este viajero decide aventurarse al año 3000 para observar cómo ha evolucionado la humanidad y el planeta. Sin embargo, la verdadera cuestión es, si logra visitar el futuro, ¿tendrá la capacidad de regresar al presente? En teoría, el viajero puede ir a un momento futuro en el que todo parece avanzado y diferente, pero el acto de regresar plantea problemas lógicos y temporales. Una de las complicaciones de esta paradoja radica en la naturaleza del tiempo en sí. Si el viajero llega al futuro, eso implica que el tiempo se mueve de manera lineal y que el futuro es una secuencia de eventos que se desarrollan a partir del presente. Sin embargo, al llegar al futuro, el viajero ha cambiado su propia línea temporal, lo que significa que ha alterado la secuencia de eventos que lo llevaron a ser parte de la historia original. Esto podría llevar a situaciones en las que, al intentar regresar al presente, el viajero ya no pueda hacerlo debido a los cambios que ha realizado en el futuro, lo que crea una serie de paradojas temporales. Además, está el concepto del dilema del viajero. Si el viajero puede ir al futuro pero no regresar, ¿cuál es el propósito de su viaje? Si su intención es explorar, pero se ve atrapado en un tiempo diferente, se cuestiona la viabilidad de los viajes en el tiempo en general. Esta idea puede ser visualizada en películas y obras de ciencia ficción donde los personajes se encuentran en situaciones similares, atrapados en el tiempo o enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones temporales.
Desde un punto de vista filosófico, la paradoja del destino final también toca el tema de la predestinación y el libre albedrío. Si un viajero puede alterar el futuro al regresar, surge la pregunta de si su viaje está predeterminado de alguna manera. Esto genera una serie de dilemas éticos y existenciales sobre la naturaleza del destino y cómo nuestras acciones impactan el tiempo en un contexto más amplio. Las teorías sobre la relatividad de Einstein también juegan un papel en esta paradoja. Según la teoría de la relatividad, el tiempo no es un concepto absoluto, sino que puede ser afectado por la velocidad y la gravedad. En este contexto, si un viajero se mueve a una velocidad cercana a la de la luz, podría experimentar el tiempo de manera diferente que aquellos que permanecen en la Tierra. Esto sugiere que, si bien el viajero puede ir al futuro, el regreso podría no ser tan sencillo como simplemente presionar un botón en la máquina del tiempo. En conclusión, la paradoja del destino final plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza del tiempo, la causalidad y la posibilidad de los viajes en el tiempo. Al explorar la complejidad de viajar hacia el futuro y las implicaciones de regresar al presente, esta paradoja nos lleva a reflexionar sobre nuestra comprensión del tiempo y la realidad misma. La idea de que el destino de un viajero temporal pueda estar enredado en la red de causalidad y consecuencias resalta las dificultades inherentes a la noción de alterar el tiempo. A través de la ficción y la filosofía, esta paradoja continúa siendo un tema de exploración que desafía nuestras percepciones sobre el tiempo y nuestras acciones dentro de él. La paradoja del tiempo perdido plantea una cuestión intrigante sobre la naturaleza del tiempo y la experiencia de la existencia en un contexto de viajes temporales. Esta paradoja se centra en la idea de si una persona que viaja al pasado envejece o no durante su estancia en ese tiempo anterior. En esencia, si alguien utiliza una máquina del tiempo para retroceder en el tiempo, los años que pasa en el pasado se suman a su edad, o permanece en un estado de juventud mientras interactúa con un tiempo que ya ha vivido. Para explorar esta paradoja, imaginemos a un viajero del tiempo que decide retroceder varias décadas para experimentar un periodo de su vida que ya ha pasado. Por ejemplo, una persona que viaja a su infancia para revivir momentos significativos o para evitar errores del pasado. Al llegar a ese punto en el tiempo, la pregunta inmediata que surge es si, durante su estancia en esa época, el viajero experimenta el paso del tiempo como lo haría cualquier persona que viva en ese periodo. Desde un punto de vista físico, si consideramos que el viajero se encuentra en un entorno donde el tiempo sigue su curso normal, podría argumentarse que envejece como cualquier otro ser humano en ese momento. Esto significa que, si pasa un año en el pasado, su cuerpo experimentaría el proceso de envejecimiento, a pesar de que en su línea temporal original se considera que todavía está en su juventud. En este sentido, la paradoja se vuelve compleja, ya que el viajero tiene la posibilidad de experimentar la vida como lo harían las personas que lo rodean, pero al mismo tiempo, su viaje en el tiempo lo coloca en una situación donde su envejecimiento físico puede no tener sentido con respecto a su línea temporal original. Por otro lado, hay un enfoque más metafísico que sugiere que, al viajar al pasado, el viajero podría no envejecer de la misma manera. En esta interpretación, el viajero podría ser visto como un interloper en el tiempo, una entidad que ha saltado a un periodo anterior sin las limitaciones del envejecimiento. Desde esta perspectiva, el viajero no experimentaría el paso del tiempo de la misma forma que lo hacen las personas que siempre han estado en ese momento, lo que crea una discrepancia entre su estado físico y el de los demás. Además, esta paradoja también plantea cuestiones sobre la identidad y la continuidad. Si el viajero envejece mientras está en el pasado, su retorno al presente significaría que ha cambiado de manera significativa en comparación con la persona que partió. Este cambio podría dar lugar a la confusión sobre la identidad del viajero. ¿Es la misma persona que partió, o ha adquirido una nueva identidad debido al tiempo perdido? Esta situación resuena con el dilema filosófico del barco de Teseo, que cuestiona si un objeto que ha tenido todos sus componentes reemplazados sigue siendo el mismo objeto. La paradoja del tiempo perdido ha sido explorada en diversas obras de ciencia ficción, donde los personajes viajan al pasado y enfrentan las consecuencias de sus decisiones. En algunas narrativas, el viaje al pasado resulta en un envejecimiento que altera la percepción de la vida del personaje, mientras que en otras, los viajeros permanecen fuera del tiempo, lo que les permite experimentar el pasado sin las limitaciones del envejecimiento. Estas historias enfatizan las complejidades y los dilemas que surgen al manipular el tiempo y las implicaciones de la percepción de la temporalidad. En conclusión, la paradoja del tiempo perdido invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, el envejecimiento y la identidad en el contexto de los viajes temporales. Al plantear la pregunta de si un viajero en el tiempo envejece mientras está en el pasado, esta paradoja resalta las complicaciones inherentes a la experiencia del tiempo y cómo nuestras percepciones de la realidad pueden alterarse drásticamente por el viaje temporal. A través de la exploración de esta paradoja en la ficción y la filosofía, se abre un espacio para considerar cómo el tiempo, la existencia y la identidad están entrelazados en la experiencia humana.
La paradoja del sueño es un enigma fascinante que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la realidad, la percepción y los viajes en el tiempo. Este dilema surge al preguntarse cómo un viajero temporal puede diferenciar entre una experiencia real de viaje en el tiempo y un simple sueño. Si un individuo se encuentra en un escenario temporal diferente al que pertenece, ¿cómo puede estar seguro de que lo que está viviendo no es una ilusión, un sueño o una construcción de su mente? Imaginemos a un viajero que utiliza una máquina del tiempo para regresar a una época anterior. Al llegar, comienza a experimentar todo lo que lo rodea: el ambiente, las personas, los sonidos y los olores. Sin embargo, en medio de esta experiencia, surge la inquietante duda de si realmente está viviendo ese momento o si, en realidad, se encuentra en un estado onírico. Esta incertidumbre se convierte en una cuestión fundamental. ¿Qué criterios se pueden utilizar para distinguir entre la realidad y un sueño en el contexto de los viajes temporales? La percepción humana de la realidad se basa en una serie de señales sensoriales y experiencias que interpretamos como verídicas. Sin embargo, los sueños también pueden presentar una sensación de realismo que puede ser difícil de discernir. En un sueño, los individuos pueden tener experiencias vívidas y creíbles, a menudo sin cuestionar su autenticidad. Esto se complica aún más en el contexto de los viajes temporales, ya que el viajero podría estar experimentando situaciones que nunca ha vivido y que, en el marco de su existencia, son tan extrañas y nuevas que podrían parecer de naturaleza onírica. Desde una perspectiva filosófica, esta paradoja toca temas relacionados con el escepticismo y la naturaleza del conocimiento. Uno de los filósofos más conocidos en este ámbito es René Descartes, quien cuestionó la posibilidad de distinguir entre lo real y lo ilusorio. Su famoso argumento "pienso, luego existo" se presenta como una forma de establecer la certeza de la existencia propia, pero en el contexto de la paradoja del sueño, la pregunta sigue siendo: ¿qué pasa si el viajero no puede confiar en sus propios sentidos? Además, la paradoja del sueño también puede implicar la idea de que los viajes en el tiempo podrían estar diseñados de tal manera que el viajero no tenga forma de verificar la autenticidad de su experiencia. Si se introduce un elemento de incertidumbre en el viaje temporal, como la posibilidad de estar atrapado en un sueño en lugar de en la realidad, entonces se genera un dilema existencial. ¿Es el viajero realmente el arquitecto de su destino temporal, o está siendo manipulado por una fuerza más allá de su comprensión? En el ámbito de la ciencia ficción, esta paradoja ha sido explorada en diversas narrativas que examinan los límites de la percepción y la realidad. Algunas historias juegan con la idea de que los viajes en el tiempo son en sí mismos una especie de sueño, donde los personajes enfrentan la confusión entre lo que es real y lo que es imaginario. Estas representaciones ponen de relieve las complejidades inherentes a la experiencia humana y cómo la mente puede interpretar situaciones de maneras inesperadas. En conclusión, la paradoja del sueño desafía nuestras percepciones de la realidad y la autenticidad en el contexto de los viajes en el tiempo. Al cuestionar cómo un viajero puede saber si su experiencia es real o simplemente un sueño, se abren interrogantes sobre la naturaleza del tiempo, la percepción y la existencia misma. Esta paradoja nos invita a considerar la fragilidad de nuestra comprensión de la realidad y a reflexionar sobre cómo, en un mundo donde los límites de la experiencia se desdibujan, la línea entre lo real y lo imaginario se vuelve cada vez más difusa. A través de la exploración de esta paradoja en la ficción y la filosofía, se nos presenta un campo fértil para la reflexión sobre la naturaleza de la conciencia y el tiempo. La paradoja de la materia plantea una cuestión intrigante sobre las implicaciones del viaje en el tiempo y la conservación de la materia en el universo. Esta paradoja se centra en la idea de que si un viajero del tiempo transporta una cantidad de materia, como un objeto o incluso un ser vivo, al pasado, podría haber efectos significativos sobre la cantidad total de materia en ese momento específico. Esto abre un amplio campo de preguntas sobre la naturaleza de la materia, las leyes de la física y cómo se interrelacionan en un contexto temporal. Para entender mejor esta paradoja, primero es importante recordar que uno de los principios fundamentales de la física es la ley de conservación de la materia, que establece que la materia no se crea ni se destruye en un sistema cerrado, sino que solo se transforma de una forma a otra. Sin embargo, si una persona viaja al pasado y lleva consigo un objeto, por ejemplo, una botella de agua, y luego deja esa botella en el pasado, se plantea el dilema: ¿dónde queda esa botella en la línea temporal original? Supongamos que un viajero del tiempo lleva una botella de agua a un año específico en el pasado. Al hacerlo, ahora hay dos botellas de agua en el pasado, la que estaba originalmente allí y la que el viajero trajo. Esto parece violar la ley de conservación de la materia, ya que se ha duplicado la cantidad de materia en ese momento. Esto se convierte en un problema porque, si los eventos de la línea temporal original se mantienen, se tendría una botella adicional que no existía en ese tiempo. Esto puede crear un bucle causal o una paradoja temporal que podría tener efectos impredecibles en la realidad.
Una posible solución a esta paradoja es la teoría de los universos paralelos, que sugiere que cada vez que ocurre un viaje en el tiempo y se altera algo en el pasado, se crea una nueva línea temporal o universo alternativo. En este caso, cuando el viajero lleva la botella de agua al pasado, no afecta la línea temporal original en la que esa botella nunca existió. En cambio, se establece una nueva realidad donde coexisten ambas botellas. Sin embargo, esta solución plantea nuevas preguntas sobre la naturaleza de la materia y cómo interactúan las diferentes realidades. Otra forma de abordar la paradoja es considerar la posibilidad de que los viajes en el tiempo estén limitados por ciertas reglas que impidan que la materia sea llevada al pasado. Esto podría incluir leyes físicas que restringen la cantidad de materia que puede ser transportada a través del tiempo, evitando así la duplicación y asegurando la conservación de la materia en todas las líneas temporales. Además, también se podría argumentar que el viaje en el tiempo podría implicar una reconfiguración de la materia, donde el objeto que se lleva al pasado es transformado de alguna manera para adaptarse a la situación temporal. Por ejemplo, si el viajero transporta una botella de agua al pasado, podría haber un mecanismo en funcionamiento que permita que esa botella se funda con la materia que ya existe en ese momento, evitando así la creación de duplicados. La paradoja de la materia también puede tener implicaciones sobre la identidad y la continuidad de los objetos en el tiempo. Si un viajero lleva una parte de su propio cuerpo, como un dedo, al pasado, esto podría tener repercusiones en su propia existencia en el futuro, ya que ahora hay una versión del viajero que ha sido alterada. Esto provoca preguntas sobre la naturaleza de la identidad personal y cómo está intrínsecamente ligada a la materia que compone a cada individuo. En resumen, la paradoja de la materia nos lleva a reflexionar sobre la compleja relación entre el tiempo, la materia y las leyes físicas que rigen nuestro universo. Al cuestionar qué sucede cuando se transporta materia al pasado, se revelan los dilemas inherentes al viaje en el tiempo y su potencial para alterar la realidad tal como la conocemos. Esta paradoja también destaca la necesidad de comprender mejor cómo funcionan las leyes de la física en contextos temporales no lineales y cómo la materia, la identidad y la continuidad están interconectadas en la experiencia de la existencia. A través de la exploración de esta paradoja en la ciencia ficción y la filosofía, se nos invita a considerar las profundidades de la naturaleza del tiempo y la realidad misma. La paradoja del espacio-tiempo plantea una serie de preguntas intrigantes sobre la naturaleza del universo y cómo los viajes en el tiempo podrían impactar el tejido del espacio-tiempo en sí. Para entender esta paradoja, es fundamental primero reconocer qué se entiende por espacio-tiempo. En la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el espacio y el tiempo están entrelazados en una única entidad de 4 dimensiones, donde los eventos se localizan no solo en un punto del espacio, sino también en un momento específico del tiempo. Este modelo revolucionó nuestra comprensión de la gravedad, la velocidad de la luz y cómo interactúan la materia y la energía. Cuando consideramos los viajes en el tiempo, se plantea la cuestión de cómo una alteración en el tiempo podría afectar el espacio-tiempo mismo. Si un viajero logra atravesar una brecha temporal y se transporta a un momento diferente en la historia, ¿qué sucede con el espacio-tiempo que dejó atrás y con el espacio-tiempo que ha ingresado? En teoría, el acto de viajar en el tiempo podría crear distorsiones en el tejido del espacio-tiempo. Esto se debe a que cualquier objeto que posea masa o energía afecta el espacio-tiempo a su alrededor, creando lo que conocemos como gravedad. Por lo tanto, un viajero temporal que transporta masa a otro punto en el tiempo podría crear efectos inusuales en la estructura del espacio-tiempo, alterando la gravedad local y potencialmente causando irregularidades. Una de las preguntas más intrigantes que surgen de esta paradoja es qué pasaría si un viajero del tiempo decidiera cambiar un evento significativo en el pasado. Por ejemplo, si un viajero va al pasado e interfiere en un evento clave, podría alterar la línea temporal que siguió el universo. Esta acción podría tener efectos en cadena, creando un bucle donde las acciones del viajero afectan no solo el pasado, sino también el presente y el futuro. Esta modificación podría teóricamente causar lo que se denomina anomalías en el espacio-tiempo, donde las líneas temporales divergen y se crean nuevos universos paralelos. Además, existe el concepto de curvas cerradas de tipo tiempo en la relatividad, que son trayectorias en el espacio-tiempo que permiten viajar al pasado. Sin embargo, estas trayectorias plantean sus propias paradojas. Por ejemplo, si un viajero del tiempo se encuentra atrapado en una curva cerrada, podría experimentar un ciclo continuo donde sus acciones en el pasado influyen en su decisión de viajar en el tiempo en primer lugar. Esto podría resultar en un bucle temporal donde el viajero queda atrapado en un ciclo que no puede romperse, desafiando nuestras nociones de causa y efecto. Otra consideración importante es cómo el viaje en el tiempo podría alterar la estructura fundamental del universo. Si un viajero pudiera acceder a un punto en el tiempo y espacio y llevar consigo la materia, se podría generar un desajuste en la conservación de la energía y la materia. Esto se relaciona con la ley de conservación,
que establece que la energía en un sistema cerrado no puede ser creada ni destruida. Si un viajero del tiempo introduce nueva materia en el pasado, se genera un dilema sobre cómo manejar la existencia de esa materia en la continuidad del espacio-tiempo. Finalmente, la paradoja del espacio-tiempo también invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y cómo la percepción del tiempo y el espacio puede ser subjetiva. En algunas teorías contemporáneas, se sugiere que el tiempo puede no ser una línea recta, sino un constructo más complejo y multifacético. Esto lleva a cuestionar si el viaje en el tiempo es una mera ilusión o una posibilidad genuina dentro de un marco más amplio de la física. En conclusión, la paradoja del espacio-tiempo abre un abanico de interrogantes sobre los viajes en el tiempo y sus efectos en el tejido del universo. La interacción entre la materia, la energía y la estructura del espacio-tiempo sugiere que cualquier alteración en uno de estos elementos podría repercutir en los demás de maneras inesperadas. A medida que la ciencia continúa explorando los límites de la física, la paradoja del espacio-tiempo sigue siendo un tema fascinante que invita a la reflexión y la especulación, llevándonos a cuestionar la naturaleza misma de la realidad y el lugar que ocupamos en el vasto cosmos. La paradoja de la música plantea un dilema intrigante sobre cómo la introducción de conocimientos, en este caso, la música de un futuro desconocido, podría influir en la evolución de la historia musical. Este concepto se basa en la idea de que la música no solo es un arte, sino también un elemento cultural que evoluciona con el tiempo y está profundamente entrelazado con el contexto social, político y tecnológico de cada época. La introducción de música futura al pasado podría alterar no solo la trayectoria de la música en sí, sino también el desarrollo cultural y social de la humanidad. Imaginemos que un viajero del tiempo regresa al pasado y trae consigo una grabación de una canción que se volverá icónica en el futuro, como un tema popular de una película o una obra maestra de un artista célebre. Al presentar esta música a los compositores, intérpretes y el público de esa época, se podría generar un impacto inmediato y significativo. Los músicos podrían inspirarse en esta música futurista, incorporando sus estilos, melodías y armonías en su propio trabajo. Esto podría dar lugar a un fenómeno conocido como influencia retroactiva, donde las ideas musicales del futuro redefinen el sonido y las tendencias de la música del pasado. Sin embargo, esta introducción de música futura podría tener consecuencias imprevistas. Por ejemplo, si una canción popular de la década de 2020 es llevada a la década de 1970, su estilo, ritmo y líricas podrían ser tan innovadores que alteren el curso de la música de esa época. Artistas y bandas que nunca habrían creado ciertos géneros musicales podrían verse inspirados a experimentar con nuevos sonidos, generando una evolución musical diferente de la que conocemos. Este fenómeno podría desencadenar una serie de cambios en la historia de la música, afectando no solo a los artistas y sus obras, sino también a la cultura y la sociedad en su conjunto. Otro aspecto a considerar es cómo la introducción de música futura podría influir en la industria musical. La forma en que se produce, distribuye y consume la música podría verse transformada, ya que nuevas tecnologías y formatos podrían ser introducidos antes de tiempo. Esto podría cambiar la manera en que se graba la música, cómo se realizan los conciertos y cómo los oyentes interactúan con el arte musical. Podría surgir una nueva forma de comercialización y promoción, afectando la economía musical de maneras imprevistas. Además, esta paradoja plantea preguntas sobre la autoría y la originalidad en la música. Si un viajero del tiempo lleva una canción que fue creada por un artista en el futuro, ¿quién debería ser reconocido como el autor? ¿El músico que creó la pieza en el futuro o el viajero que la llevó al pasado? Esto introduce dilemas éticos y filosóficos sobre la naturaleza de la creación artística y cómo se valida la originalidad en un contexto temporal cambiante. La paradoja de la música también podría provocar tensiones culturales y sociales. En un escenario donde se presentan ideas musicales que no están en sintonía con los valores y creencias de una época particular, podría surgir resistencia o rechazo. Los géneros musicales y las letras pueden ser percibidos como disruptivos o inapropiados, lo que podría dar lugar a debates sobre la moralidad de la música y su impacto en la sociedad. Esto, a su vez, podría influir en cómo se perciben y aceptan las innovaciones musicales en diferentes periodos de tiempo. Finalmente, la paradoja de la música invita a reflexionar sobre la naturaleza del arte en general y cómo se ve afectado por el tiempo y el contexto. La música es un reflejo de la experiencia humana, y su evolución está marcada por las influencias y eventos de cada época. Al introducir música del futuro en el pasado,
no solo se altera la historia de la música, sino que también se desafía la percepción de lo que significa crear, innovar y expresar emociones a través de un medio artístico. En resumen, la paradoja de la música explora las complejas interacciones entre el tiempo, la cultura y la creatividad. El acto de llevar música del futuro al pasado podría desencadenar una serie de transformaciones en la historia musical, alterando su trayectoria y su influencia en la sociedad. Al contemplar las implicaciones de esta paradoja, se nos invita a considerar no solo la naturaleza del arte, sino también cómo nuestras acciones pueden moldear el futuro de maneras inesperadas e intrincadas.